una semana Falta parcial. falta una semanita, sí, está por terminar el curso, el semestre, estamos todos cansados. ¿Cómo la llevan la preparación del parcial final? Horrible. Asustada. Horrible, asustado, está bien. ¿Alguno de ustedes ya ha rendido, profesor alumno? Sí, No, No, calculo yo que no. sí. ¿No? profe, ¿sabe qué Bueno. me está pasando? Y a muchos compañeros que he hablado, que con el cuestionario de impugnación de los recursos no nos fue bien. An- No sé si es que no entendí Ajá, esta parte o... bueno, está bien, es un tema importante el tema de los recursos. Sinceramente no he visto el cuestionario. La clase de que ya están estudiando para el parcial final y que algunos conceptos ya los tienen más claros. Aparte, por ejemplo, el tema de audiencia preliminar, esto pasa con nosotros y en cualquier mesa. Es difícil pasar la materia, que es lo que a ustedes les interesa ahora inmediatamente, si nosotros no manejamos más o menos con solvencia el tema de la audiencia preliminar y los recursos. Pero en la clase de Darwin, Darwin lo expuso de forma excelente. Entonces, a mí se me ocurrió, en relación a la audiencia preliminar, hacer un peloteo de cuestiones que se entiende o entiendo que un profesional tiene que hacer previo a la audiencia, durante la audiencia y con posterioridad a la audiencia. ¿Tá? Y engancharlo al final con el tema de los recursos y capaz que ahí podemos hacer un peloteo a ver qué es lo que les genera más dudas o inquietudes a ustedes, ¿tá? Si les parece. Hoy se ve la pantalla esta que estoy compartiendo, sí. Sí, profe, falta grabar. Sí, se ve. Falta grabar. A ver, Porque la verdad que nos re sirve volver a escuchar a veces las clases. En realidad yo no soy el anfitrión. Matías, ¿te deja grabar? Si no, yo grabo. ¿Te animás, Valentina? Sí, claro. Dale, gracias. Bueno, a ver. Como les dije, preparé algo en relación a lo que entiendo que Matías un me dice que te profesional. pide autorización porque te hice host a vos y me pide que te pida autorización a vos. Así que solo vos podés grabar. ¿Y dónde? No, Creo que tengo arriba, donde te shares. aparece lo verde, viste que dice usted está compartiendo pantalla. Acá, acá, acá. Va. Perfecto. No uso por otra vez, seleccione otro o cierre todas las aplicaciones que lo están usando. No sé, porque no lo puedo grabar. ¿No te deja? No, me Si dice no que puede estoy hacer usando. host a Valentina, profe, y ya capaz que es más fácil. Ay, ay, ay. Bueno, me metieron en un brete acá. Tu. Bueno, ahora supuestamente está grabando, pero la presentación yo la veo muy chica. No sé qué es lo que ven ustedes, No, no está grabando, profe, porque te avisa que ¿no? está grabando aparte. Está, Nos avisa a nosotros. está. Matías, El ¿cómo tema es que estás? tenés que ser vos host para poder compartir. Claro, yo pongo récord acá, pero me pone que tenés que autorizar. Exacto. Si no podés hacer anfitriona a la profesora y que Claro, pero grabe si me hace ella. anfitrión a mí, él no puede grabar.
Claro, pero como usted se había ofrecido a grabarlo, capaz que es más fácil. Pero él no puede compartir pantalla. Ah, no sabía. Claro, sí, no se olviden que el Zoom de facultad no es como cualquier Zoom. Tiene Ah, bastantes como limitaciones. claro. Realmente. La idea desde el principio, desde la Ahí diapositiva. Liana Ríos dice, ¿Qué dice? está grabando, pero no sé si le faltó la pregunta o es una afirmación. Está grabando. O sí, no sé. A mí me pareció, había un reloj que estaba, pero no sé, No, grabando no está, sinceramente. porque si no nos sale a nosotros. ¿Y si prueba a dejar de compartir pantalla e intentar grabar? A ver, la idea es compartir pantalla porque les armé esto especialmente para la clase de hoy. No, Si digo no, no. mientras buscas la opción de grabar, después la pones de A nuevo. ver, a ver, a ver, a ver. Profe, hay un compañero puso en el chat que él igual está grabando. Así que, no sé, de repente les pasa la clase a ustedes y la suben. Sí, yo estoy grabando. ¿Y cómo haces para grabar? Hay una página, Ah, bueno, de forma ilegal. Así que Tani nos cuente. no es ilegal. O sea, Una la página, aplicación. es una Una aplicación aplicación. grabador No, de tal cosa. y hay versiones de Windows que permiten grabar la pantalla con sonido y todo solo con una funcionalidad del Windows. Está buenísimo. Yo grabo a otro lado directamente del celular. Bueno, a ver, vamos a avanzar si no se nos pasa la clase y es viernes y capaz que podemos terminar antes. ¿Está? Bueno, la inquietud que me habían planteado era en relación al cuestionario sobre medios informativos. ¿Tá? Así que al final de estas presentaciones charlamos sobre ese tema. ¿Está? Entonces, a ver. A ver, bueno, ¿por qué es importante? Esto lo están viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? El eje central, como les señalo acá en la presentación, en los procesos civiles, comerciales, de familia, amparo, laborales en nuestro país, y hoy en día agregaría, ¿tá? ¿Qué nos pasa a nosotros los abogados en una audiencia? Estamos expuestos ante quién? Estamos expuestos ante el juez, estamos expuestos ante los colegas, estamos expuestos ante las partes. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad, como les señalo acá, de resolver en forma inmediata determinadas cuestiones, ¿tá? Que tienen diverso grado de complejidad. ¿Tá? Y para ello tenemos que tener las herramientas necesarias para resolverlas con solvencia. A ver, sobre todo pasa con los abogados jóvenes, y es normal que cuando uno comienza a ejercer, las audiencias nos estresan mucho, y lo que entiendo yo, la mejor manera de que no nos ocurra eso es preparar las audiencias. ¿Tá? Mientras más preparemos la audiencia, más seguros nos vamos a sentir y por lo tanto menos nerviosos. ¿Tá? Recuerden que hay un tema de responsabilidad profesional, ¿tá? Y cómo funciona nuestro sistema, se nos puede ir la suerte del proceso en esa audiencia preliminar si nosotros no asistimos en forma adecuada.
lo que le acabo de señalar, que el modo de actuar puede resultar clave en el resultado del proceso, involucra la responsabilidad profesional, y ese ahora, como nosotros sabemos, la audiencia preliminar tiene un contenido complejo. Nosotros ya estudiamos cuál es ese contenido. Básicamente es esto, lo que señala el 341, es esto: verificación de la presencia de las partes, todo lo relacionado a la comparecencia, la ratificación ¿de qué? La ratificación de los actos de proposición, de la contestación. El otro día, cuando escuchaba la clase de Darwin, que realmente fue excelente, cuando hablábamos de ratificación, nos queda claro lo que es la ratificación, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Nos va a preguntar el juez: ¿ustedes ratifican los actos de proposición, ratifican la demanda, ratifican la contestación? Y en ese momento nosotros lo que expresamos es: sí, ratificamos. Es lo que pasa en la audiencia. La tentativa de conciliación, diligenciamiento de pruebas sobre las excepciones previas, y esto es eventual. Hay cuestiones que son de puro derecho, que no requieren el diligenciamiento de prueba, pero hay excepciones que pueden requerir el diligenciamiento de pruebas. Por ejemplo, que se remita de otra sede judicial un expediente para resolver, yo qué sé, la cosa juzgada. Se va a dictar el despacho saneador, sentencia interlocutoria de saneamiento, cualquier cuestión que obste a la decisión de mérito. Entonces se va a resolver ahí, se va a sanear el proceso y se va a adoptar una resolución sobre las excepciones previas. ¿Bien? Esto ya lo saben, ¿sí? Díganme que sí, que más o menos no les estoy hablando de algo que ustedes ya desconocen. Esto lo conocemos. Objeto del proceso y de la prueba, pronunciamiento sobre los medios de prueba, diligenciamiento de prueba. Esto es eventual en la audiencia preliminar, como ustedes ya saben. Por lo general, los medios de prueba se van a diligenciar en la audiencia complementaria, pero puede ocurrir esto en la audiencia preliminar. Lo mismo que las alegaciones, incluso que se dicte sentencia. Por lo menos es lo que establece el legislador. Medidas a tener en cuenta para preparar las audiencias. Entonces, todo abogado requiere de una agenda, y una agenda ordenada. Entonces, al tiempo de agendar la audiencia, hacemos un recordatorio sobre determinadas cuestiones, cosa que cuando nosotros abrimos la agenda, ya inmediatamente recordemos de qué se va a tratar. Entonces, el proceso en el cual se dispuso, obviamente que vamos a señalar los autos caratulados, el IUE, si se trata de un asunto reiteradamente considerado, si es novedoso, si es novedoso, si tiene alguna particularidad, le haremos un asterisco, lo plantearemos de alguna manera que nos permita recordarlo. Si existe oposición de excepciones, si se planteó reconvención, o si se asumió actitud de expectativa total o parcial, si el mérito resulta complejo, qué medios de prueba se propusieron, si hay allanamiento parcial. A ver, esto puede variar, va a depender de cada abogado. Entiendo que son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, es lo que entiendo yo, al preparar la audiencia. Alguien puede señalar otra cosa. En base a ello, a lo que acabamos de señalar, realizar un estimativo de duración de la audiencia. ¿Por qué? Porque quizás al comienzo no, porque tenemos poco trabajo, pero a medida que avanzamos en la carrera, o podemos trabajar particular y dependiente, se nos pueden superponer las audiencias. Y no podemos, bueno, a ver, tengo una audiencia fijada en Plaza Cagancha a las 3 de la tarde, una preliminar, y tengo otra en Zabala. Bueno, ahora ya no es Zabala, o antes sí teníamos Zabala y Roslo, ahora está todo concentrado, pero, o en Ciudad de la Costa. Nosotros, si entendemos de qué va la cosa, qué es lo que se va a resolver, cómo es el caso, vamos a poder hacer una previsión del tiempo que nos va a insumir. No es una causa de justificación
y no le podemos señalar al cliente de que no llegamos a su audiencia porque se nos superpuso con otra audiencia. Por lo general, a ver, nosotros al tener una agenda ordenada, esto nos permite, al momento de fijar las audiencias, si vemos que se nos superpone, solicitamos otro día, o coordinamos con un cliente, con otro colega, para que nos sustituya en esa audiencia. Por eso señalo, tener prevista la logística para el caso de superposición. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta respecto a esto? No, yo no. Bueno, visualización. Estudiamos el expediente, podemos visualizar diferentes escenarios posibles. Una audiencia normal, audiencia con las dos partes, audiencia sin actor, audiencia sin consorcio en que falta uno de los litisconsortes, audiencias sin abogado de la parte contraria, audiencias en que no proceden sanciones, ya sea por la falta de comparecencia o lo que fuere. Si se trata de una preliminar inicial o una continuación de preliminar, ustedes tienen claro de que hay una audiencia preliminar y que eventualmente puede haber una complementaria, y que en la vida, concretamente, por lo general, hay audiencia preliminar y audiencia complementaria. Pero muchas veces se fija fecha de audiencia para el dictado del despacho saneador y se continúa con la preliminar, depende de la complejidad del asunto. Puede haber una audiencia preliminar y continuación de preliminar. Audiencia en que se contesta demanda, este tema lo van a estudiar ustedes en el segundo semestre, pero en el amparo yo tengo que contestar la demanda oralmente en la audiencia. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, yo me imagino el despacho saneador, nunca me animé a preguntarlo, como una oficina donde si hubiera algo de que va el juez como a darle estudio a ese tema y después vuelve a la audiencia. No sé si capaz que... No. El despacho saneador es una sentencia interlocutoria. Se dice despacho saneador. Otra cosa, va a depender del juez. Hay jueces que son muy ordenados. Entonces, primero verifica la comparecencia de las partes, posteriormente plantea la ratificación de los actos de proposición, va a tentar la conciliación, pero ustedes tienen que entender que la audiencia se desarrolla de manera dialogal, y el juez, si bien no les va a decir, bueno, ahora voy a dictar el despacho saneador. Nosotros ya sabemos que va a dictar el despacho saneador, porque es la actividad que sigue a la anterior. Nosotros conocemos el contenido de la audiencia preliminar. Sabemos que va a dictar... Sí. O sea que cuando, por ejemplo, va a fijar el objeto de la prueba ya pasó el despacho saneador. ¿Ya pasó o es ese el acto? ¿O es ese el acto al momento de dictarla que está por el despacho saneador? No, el despacho saneador lo que significa es sanear al proceso de todas las cuestiones formales, o que obsten a la decisión de mérito. Y eso me va a permitir posteriormente fijar el objeto del proceso. Bueno, ahora sí, ¿sobre qué vamos a discutir? Porque si se opuso una excepción, no sé, de cosa juzgada, yo tengo que resolver, yo juez tengo que resolver previamente si ya se resolvió este asunto, por la identidad de sujeto, objeto y causa, si ya hubo un juicio por este tema. Pero lo voy a tener que resolver antes, y esto lo voy a resolver cuando dicte esta sentencia interlocutoria. Recién cuando resuelva si acojo o no acojo la excepción de cosa juzgada, o la prescripción, o la litipendencia, o si hubo transacción, o lo que fuere, es que voy a poder avanzar, una vez saneada del proceso, que es sobre qué voy a discutir, lo que el proceso procesa, la pretensión. Natalia.
Entonces, en el despacho saneador se dictan sentencias interlocutorias. Es una sentencia interlocutoria. ¿Quedó claro eso? Esto es importantísimo que ustedes entiendan cuando en los manuales o cuando nosotros hablamos del despacho saneador o cuando un colega hace referencia al despacho saneador. Sí, Natalia. No, me quedó la mano levantada. ¿Se entendió esto del despacho saneador? Sí, profe, ahora sí, muchísimas gracias. Sí, gracias. Es el numeral 5 del 341. Dictado de sentencia interlocutoria con el fin de sanear el proceso para resolver los problemas planteados por las excepciones procesales propuestas o las nulidades denunciadas o las que el tribunal hubiera advertido, y decidir, a petición de parte de oficio, todas las cuestiones que obstaren a la decisión de mérito, incluyendo la improponibilidad de la demanda y la legitimación de la causa, cuando ésta sea definible al comienzo del litigio. El tribunal podrá prorrogar la audiencia a los efectos de lo dispuesto en el numeral 4, pero en la siguiente oportunidad deberá recibirse la totalidad de la prueba y pronunciarse la sentencia interlocutoria. O sea, podrá prorrogar a los efectos de diligenciar la prueba relacionada a las excepciones previas. Por eso puede haber una audiencia preliminar y una continuación de preliminar. Y la audiencia es el numeral 5 del 341. ¿Sí? ¿En qué está? Bueno, análisis del acto de proposición y de contradicción, determinando con precisión cuál es el núcleo de los hechos alegados y cuál de los controvertidos. A ver, esto es fundamental no solo en la audiencia preliminar, a lo largo de todo el proceso. Si nosotros estudiamos el acto de proposición, la contradicción, cuál es el núcleo de los hechos alegados, vamos a poder controlar al juez que esté actuando en forma adecuada, correcta, vamos a poder controlar a la contraparte, porque entendemos de qué va la cosa, hablando en criollo. Nosotros tenemos bueno, como profesionales tenemos el deber de conocer el expediente del derecho y del revés. Del otro lado, el juez tiene que llegar a la audiencia preliminar habiendo estudiado el expediente. Esto quizás, si Valentina está por ahí, lo puede señalar. Se nota cuando el juez no estudió el expediente. Cuando convocó audiencia, llegó a la audiencia y no sabe cuáles son los hechos alegados por las partes, qué medios de prueba se solicitaron. Cuando no dio una simple lectura al expediente, se nota. Señalización de los aspectos que integren la plataforma fáctica y que no sean cabalmente comprendidos o que requieran aclaraciones o precisiones. Si yo sé plataforma fáctica, podemos solicitar una aclaración en la audiencia. Eso tenemos que estudiarlo, analizarlo y plantearlo en la audiencia. ¿Sí? En caso de haberse planteado opciones previas, ver si se ofrece prueba sobre ellas, licenciamiento fuera y en audiencia. Nosotros tenemos un deber de... Se corta, Matías. Disculpe, pero se le corta a Pire, no se le entiende. Hace varios minutos ya que se le está cortando y no se le entiende. A ver, ¿me escuchan? ¿Sí? Ahora lo escuchamos bien. Probá si querés con la cámara apagada, Matías, creo que es mejor. Sí, voy a probar. No es lo que me agrada, pero bueno. Esto, bueno, en la presentación anterior le señalaba de que nosotros tenemos que analizar los actos de proposición, la demanda y la contestación, determinando con precisión cuál es el núcleo de los hechos alegados y cuáles son los hechos controvertidos. Y que esto es información, conocimiento, que nos permite no solo trabajar como profesionales en la audiencia preliminar, sino a lo largo de todo el proceso. Por ejemplo, al controlar cuando el abogado de la contraparte le formula una pregunta a un testigo o en la declaración de parte.
¿tá? Nosotros tenemos que conocer al dedillo cuáles fueron los hechos alegados por las partes, y si existe algún hecho inconsistente y que nosotros necesitemos aclarar en la audiencia preliminar. Bueno, decía que en caso de haberse planteado excepciones previas, ver si se ofreció pruebas sobre ellas y prever diligenciamiento fuera y en audiencia. Elaboración. Si es necesario, si asumimos la carga de diligenciar un oficio, presentarlo en una oficina, y también esta falta en el deber de colaboración puede implicar una sanción. ¿Tá? Analizar distintos escenarios sobre la decisión de la excepción previa planteada o la que correspondiera para el debido saneamiento del proceso. Esto de la visualización de escenarios, ¿no? Nosotros sabemos que se opusieron determinadas excepciones en función de los actos de proposición. Podemos suponer cuál va a ser la decisión del juez. ¿Tá? Si el juez acoge la excepción, si es que tenemos que impugnar o no esta decisión. Si el juez no acoge e impugna la contraparte, cómo puede impugnar, cómo se va a sustanciar, si tenemos la oportunidad de evacuar un traslado, por ejemplo, de un recurso de reposición interpuesto en audiencia, tener pronta esa fundamentación, ¿tá? Esta cuestión de visualizar los escenarios. ¿Tá? Proyectar el objeto del proceso y de la prueba. Nosotros, los profesionales, podemos proyectar, bueno, el objeto del proceso va a versar sobre esto. ¿Tá? Analizar cuál será la prueba cuyo diligenciamiento se solicita por cada parte, proyectando posibles escenarios de aceptación o de negación. A ver, nosotros tenemos que saber concretamente, tener presente cuáles fueron los medios de prueba propuestos por la parte. Ya tenemos que hacer ese análisis de si la prueba es inadmisible, manifiestamente impertinente, inconducente, innecesaria, y plantearlo en audiencia. Y ante la eventualidad de que no se acoja nuestra solicitud, bueno, ¿cómo nosotros podemos impugnar esa decisión? Lo que nosotros estudiamos en el aire sobre la inadmisibilidad, si la prueba es manifiestamente impertinente, inconducente, innecesaria. Bueno, lo identificamos. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, lo tenemos que plantear. ¿Cuándo lo vamos a plantear? Y lo tenemos que plantear en la audiencia, porque cuando el juez se va a expedir sobre estas cuestiones, ¿sí? Vamos a charlar al final de la clase. Planificar las posibles resoluciones que puedan ser impugnadas para repasar régimen impugnativo. Obviamente que a medida que avanzamos en la carrera, nosotros manejamos con mayor solvencia lo que tiene que ver con el régimen impugnativo. Pero siempre tenemos que estar consultando, darle una mirada al código para tenerlo bien fresco y poder fundamentar. Creer que se puede suspender la audiencia por unos minutos para ordenar o analizar pasos a dar, charlar con la contraparte o lo que fuere. Estilo dialogal. ¿Tá? Esto es importante, el delicado equilibrio entre firmeza y colaboración. Esto del estilo dialogal, ¿qué significa? A ver, necesariamente nosotros vamos a tener que tener una actitud proactiva, no una actitud pasiva en la audiencia. ¿Tá? Con respeto, si nosotros tenemos una inquietud, le vamos a señalar al señor juez tal cuestión, una vez que hable la contraparte, nos vamos a dirigir nuevamente al juez y vamos a precisarle alguna cuestión en relación a lo que dijo la contraparte. ¿Tá? No es que solo vamos a poder hablar cuando el juez nos da la palabra. Esto es un estilo dialogal. ¿Tá? Esto lo tienen que tener en cuenta ustedes. Bueno, del expediente para verificar que esté todo ok para la audiencia. ¿Tá? A ver, nosotros hasta el día previo a la audiencia tenemos que hacer la procuración, hacer un seguimiento del expediente
para prever que esté todo ok. ¿Tá? Considerar posibilidad de interrogatorio de una o de ambas partes en la audiencia, estar preparado, preparar ese interrogatorio, entrevistas previas con clientes, testigos y parte declarante. Acá abro un paréntesis. Obviamente que nosotros nos reunimos 1, 2, 3, 10 veces con un cliente, con la parte declarante, obviamente con la parte que asistimos nos vamos a reunir. Ahora con los testigos, ¿tá? No deberíamos adoctrinar testigos. ¿Ustedes saben lo que es adoctrinar un testigo? Ahí va, muy bien, Adrián. Hay quienes señalan, bueno, yo estoy ejerciendo mi derecho de defensa, pero nosotros recordemos que tenemos que actuar con buena fe, lealtad procesal, ¿tá? Utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para la defensa de los intereses de nuestro cliente, ¿tá? Pero a su vez para el profesional es un arma de doble filo, porque muchas veces ocurre que el testigo, ¿por qué nosotros brindamos los datos del testigo y vamos a señalar cuál va a ser el objeto de la declaración? Para conocerlo, ¿tá? Por lo menos lo conocemos. Sabemos si es un profesional, si es un peón de campo, si es un amo o ama de casa, sabemos si es joven, sabemos si es veterano. Digo, eso sí, Adrián. Sí. Bueno, Matías, no sé si me dejas hacer un aporte. Sí, obvio, sí. Justamente eso que puede suceder y sucede, pasa en la mayoría de los procesos que como jueces nos damos cuenta que el abogado ni siquiera sabe lo que sabe ese testigo. Creo que es a lo que va a apuntar Matías, en que como estrategia de litigación, ustedes como abogados, es muy mala ofrecer un testigo sin saber qué sabe, lo que no implica adoctrinarlo. Reunirse previamente a la audiencia de declaración, a la complementaria con el testigo, no implica adoctrinarlo y decirle que tiene que declarar, pero sí a mí me permite, antes de ofrecerlo como testigo, saber qué sabe. Primero, para delimitar el objeto de la declaración, y segundo, porque si bien hay que actuar de buena fe y demás, lógicamente yo como abogado, no sé Matías si va a compartir esto, pero como abogado no voy a ofrecer como testigo una declaración que, por ejemplo, me puede perjudicar o puede perjudicar el interés de mi cliente. Por ejemplo, no siempre es porque vaya a decir una cosa que es verdad, puede ser porque tiene cierta enemistad, porque nos entrevistamos y nos damos cuenta que eran compañeros de trabajo y que no se llevaban tan bien y estoy en un juicio laboral, entonces puede que declare en contra. De más, digo, hay que litigar de buena fe, y lo digo saliéndome un poco del rol de jueza, hay que litigar de buena fe y todo, pero también hay estrategias de litigación, o sea, que implican entrevistarme con los testigos y decir, bueno, estratégicamente voy a ir por este lado, por tanto, voy a ofrecer tal y tales testigos. No sé, Matías, si compartís. 100%. Sí, venía por ahí la cosa. Lo que señaló Valentina precisamente es, eso no es adoctrinar al testigo. Yo, si tengo la posibilidad, a ver, como decía el compañero, muchas veces uno ofrece los testigos en función de lo que señala el cliente, ¿tá? Y no lo conocemos, ¿tá? Y si no lo conocemos, y lo conocemos al momento de la audiencia, no sabemos lo que va a declarar, ¿tá? Pero si tenemos la posibilidad de conocerlo, de citarlo en nuestro estudio, charlar, es una instancia que también genera un estrés, ¿tá? Genera un estrés. Y el testigo puede tener la inquietud de qué es lo que va a pasar, ¿tá? ¿Qué va a ocurrir? El juez me va a preguntar sobre qué, yo no sé nada. ¿Por qué me citaron acá? Matías, porque no sé si ¿sí? Pablo y después Magali.
No, yo lo que entiendo es que a ver, la prueba testimonial la propone en principio cada parte. Y cuando la propones, ya de antemano tenés que saber qué es lo que va a testificar. Porque vos cuando le solicitás al juez la prueba testimonial, aparte de decir quién es el que va a venir, vas a pedir que se lo cuestione se lo interrogue sobre determinados hechos que sucedieron. Entonces, me parece que no entiendo eso mucho de que podés llegar a un testigo sin ni siquiera saberlo, no me doy cuenta. Lo que pasa, Pablo, que es lo que ocurre muchas veces en la práctica profesional. El cliente ofrece determinados testigos y te dice, bueno, yo, nada, ¿tenés testigos para probar la existencia o inexistencia de este hecho? Ah, sí, no sé, el portero, un compañero de trabajo, o en otra situación, no sé, lo que fuere, ¿está? No siempre tenemos la posibilidad los profesionales de reunirnos con ese testigo y partimos de lo que nos señaló el cliente. Que no sabía sobre lo que iba a declarar, o que declara en un sentido de que no conviene a nuestro interés, ¿tá? Eso ocurre, ¿tá? Más allá de que uno diga, pero pará, estoy ofreciendo un testigo y voy a señalar que va a declarar sobre cuál va a ser el objeto de su declaración. Pero muchas veces se ofreció porque el cliente lo pidió, y por diversas razones, ¿tá? El profesional no tuvo la oportunidad de conocerlo, sino 10 minutos antes de la audiencia. Magalí. Hola, buenas noches. A mí se me generó una duda a raíz de esto, y es que si se consideraría de mala fe que yo, como abogado, quisiera hablar con un testigo que propuso la contraparte. Bueno, no sé, Matías, si se quedó sin audio o no se escucha. No sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Ahí sí. Ahora sí. Perdón. No, que les decía, la prueba pertenece al proceso. Muchas veces la parte entiende de que, bueno, es mi testigo, ¿tá? Y quiero desistir a tal declaración, pero tanto al juez como a la contraparte le puede interesar escuchar ese testigo, y una vez que lo ofreció, a mí me interesa escuchar su declaración. Ahora, no creo que se entienda que se vulnera el principio de buena fe por pretender hablar con un testigo ofrecido por la contraparte, ¿tá? Lo veo dificultoso. Dudo que el profesional que asiste a una parte tenga la posibilidad de dialogar previamente a la audiencia con un testigo ofrecido por la contraparte, ¿tá? Pero no creo que se violente el principio de buena fe. Y otra cosa que me parece relevante. Conocer al testigo y cuál va a ser el objeto de su declaración, qué es concretamente lo que vio, lo que no vio. Nosotros en un proceso podemos tener testigos que son claves, ¿tá? Nosotros, el estudio previo que hacemos, el análisis del caso, sabemos cuáles son, por ejemplo, nuestra pata floja, cuáles son nuestras fortalezas, y a veces la estrategia que desarrollamos en la audiencia va a depender, por ejemplo, la defensa de un testigo. Quizás nosotros con un testigo clave, agresivos, vamos a estar más atentos en relación al interrogatorio que realice el abogado de la contraparte. ¿Por qué? Porque queremos blindar a un testigo. Queremos defender esa declaración y vamos a estar mucho más activos que con otros. Pero esto lo vamos a poder hacer, desarrollar esa estrategia en función del conocimiento que tenemos de ese testigo. Lo que no podemos hacer es
lo que no debemos hacer es adoctrinar, decir qué es lo que tienen que hacer, porque se nota, ¿tá? Y en ciertas situaciones el testigo cuando se lo interroga sobre la razón de sus dichos, el abogado y dice, bueno, porque me lo dijo él, ¿tá? Así que, bueno, esto en cuanto a adoctrinar testigos, no debemos adoctrinar testigos, esto no quiere decir que no nos reunamos previamente A con mí me ellos llama para... la atención eso, profesor, sinceramente, que no se tome como que vos sí o sí lo estás adoctrinando si vos querés reunirte con ese testigo antes, porque claramente le vas a preguntar, vos como abogado, a ver qué vas a decir, ¿no? O qué es lo que sabés. Y Depende cómo nosotros dialoguemos con ese testigo. Usted, bueno, a usted se lo ofreció como testigo para declarar en el juicio de fulano de tal. ¿Usted sabe por qué se lo cita como testigo? ¿Usted qué sabe de esta situación? ¿Tá? Y el hombre o la mujer le va a decir, bueno, yo conozco esto, yo no conozco lo otro, yo ingresé en tal fecha, yo firmé tal contrato, no sé, lo que fuere, pero es en los términos. A ver, después si nosotros decimos, bueno, a mí me conviene al interés de mi cliente que diga que en lugar de, no sé, yo qué sé, de circular por Avenida 18 de Julio a las 6 de la mañana, a mí me conviene que diga que iba subiendo por Tristán Narvaja a las 8 de la mañana. No sé, si yo le estoy diciendo, no, usted lo que tiene que declarar que había una perfecta visibilidad y que el vehículo circulaba aproximadamente a 40 kilómetros por hora, que usted puede incluso agregar de que es un chofer experto y que por eso precisamente después de haber manejado vehículos durante 30 años, perfectamente puede determinar que ese vehículo iba circulando a 40 kilómetros. No sé, yo ahí le estoy señalando, diciendo lo que tiene que decir, ¿tá? Pero yo puedo hacer una especie de suerte bueno, mire, a ver, esto se trata de esto, el juez a usted lo va a interrogar sobre tales cuestiones, porque le va a interesar saber sobre estas cuestiones, lo más probable es que la contraparte, a su vez, lo consulte y le interrogue sobre estas cuestiones. ¿Tá? Y ustedes ya tomando nota de lo que el testigo les vaya señalando, ahí ya lo conocieron, y no le dijeron qué es lo que tiene que declarar. Después el hombre va a declarar, o la mujer, en función de su real saber entender, ¿tá? Más nada. bárbaro, profe, gracias. Si yo le estuviera diciendo concretamente qué es lo que tiene que decir y qué es lo que no puede decir, ahí sí lo estoy adoctrinando. Y obviamente, por más que se note que un testigo fue adoctrinado, a ver, estas cuestiones las va a valorar el juez al momento del dictado de la sentencia. ¿Tá? Adrián y después de Arrascaeta. Adrián. A ver, en el caso particular, si lo entendí, bueno, es una cuestión puntual. A ver, la constancia de falta de pago porque no existían fondos en un cheque, vamos a señalar que yo para ejecutar voy a promover un juicio ejecutivo y estar la fehaciencia inicial que voy a aprobar la falta de pago presentando el cheque con la constancia de pago del banco. En ese caso no requeriría de ningún testigo, pero capaz que no. Y de Arrascaeta había levantado la mano.
Sí, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Yo lo que le iba a ¿Qué decir tal? que el tema este del adoctrinamiento, digamos, hacia los testigos se ve como que, se podría decir sí que como que va en contra del principio de buena fe, pero a mi entender, yo lo veo como algo relativo, porque, por ejemplo, capaz que con un testigo no queda tan bien hacerlo, no sería muy bien visto, pero, por ejemplo, con la parte que uno defiende, el abogado lo hace, porque, por ejemplo, el abogado va, me parece a mí, capaz que estoy errado, usted me lo dirá. El abogado va y le pregunta, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Contame. Bueno, pasó esto, esto y esto. Y el abogado le dice a la parte que defiende, bueno, vos vas a decir esto, esto y esto. Y en ese caso, capaz que sería lo mismo que lo que nosotros estamos hablando con el testigo en este momento. ¿Puede ser o no? Lo que pasa es que es distinto. La declaración de la parte tiene, es sujeto del interés. ¿Tá? Y uno le brinda asistencia letrada y verás por los intereses de tu cliente y está. No es tiene otras consecuencias. El testigo sobre su conocimiento sobre la existencia o inexistencia de determinados hechos. La declaración de parte incluso puede generar la confesión sobre tal situación, porque si declaras en tal sentido, se puede entender que vos estás confesando la existencia de determinada cuestión. Pero el régimen de la parte es una cosa y la de un testigo es otra. La parte no es testigo. Y en cuanto a los intereses de la parte, a ver, y esto es incluso previo al proceso, cuando el cliente va a su estudio y va con la expectativa de un resultado, después que ustedes analizan la situación, capaz que el resultado A no es viable y hay un resultado B alternativo, y eso se lo tienen que plantear al cliente y no dejarse llevar por el cliente. Responsabilidad, ¿no? Muchas veces en estas charlas, uno con el cliente previamente, lo ideal sería tener un registro, un correo, donde señale claramente qué es lo que procura, qué es lo que quiere, hacia dónde va el asesoramiento, etc. Pero volviendo sobre tu pregunta, no es lo mismo la situación jurídica procesal de la parte que la situación jurídica procesal del testigo. Bueno, seguimos. ¿Está? ¿Eso quedó claro? Sí, de mi parte sí, profe. A ver, seguimos avanzando acá. A ver ahí. Bueno, conducentes para que la prueba realizase total o parcialmente fuera de la sede judicial esté totalmente diligenciada a la fecha de la audiencia complementaria. Bueno, esto sobre el deber de colaboración. Si yo tengo la carga de diligenciar un oficio, es decir, yo ¿Se cortó de nuevo? Sí. Sí, se ve que se cortó. Sí, se ve Se que cortó. lo que escucho. ¿está? Profesor, no se le escuchó nada. Bueno, voy sobre eso. No, ¿me escuchan? Ahora Ahora sí. sí. Se entrecorta. Está. No, que cuando nosotros asumimos la carga, por ejemplo, de diligenciar un oficio, no podemos diligenciarlo a último momento o 2 días antes de la audiencia complementaria. Bueno, si asumimos esa carga, bueno, para que simplemente eso. Profe, se la recorta, ¿no? Sigo. Bueno, ahora llegamos a la audiencia. ¿Está? Bueno, contralor del audio, sistema Audire, ¿está? Y el acta resumida, que donde se sigue aplicando un acta resumida es un problema. Nosotros tenemos que estar controlando, en caso de ser un acta resumida y que no esté funcionando el sistema Audire, a ver, se recoge la idea, ¿tá? Pero muchas veces, por ejemplo, en la declaración de un testigo, nosotros entendemos que dijo tal cosa y que no se recogió, y hay que decirlo en ese momento, y eso puede generar un problema. El
sistema audible, bueno, tanto el juez como el receptor, por lo general, al comienzo de la audiencia, toman las medidas necesarias para que eso esté funcionando correctamente y el respaldo también esté funcionando correctamente. ¿Tá? De solicitarse aclaraciones, precisiones, etcétera, a una parte, cuidar que ello no se constituya en una vía para enmendar o corregir la demanda. Y acá les planteo, ¿puede modificarse la pretensión? No, es una aclaración, ¿tá? Es una aclaración, pero ya precluyó la oportunidad. Nosotros sabemos que el objeto del proceso no se fija en forma definitiva y puede sufrir modificaciones a lo largo del proceso, pero viene por otras cuestiones, no por una aclaración. ¿Tá? Y en el mismo supuesto de que se solicite la aclaración a una parte, en el mismo supuesto asegurarse que a mi parte le asignen derecho a ser escuchado sobre las aclaraciones, precisiones, etcétera, efectuadas por la contraparte. Por esto del contradictorio, tener una razonable oportunidad para ser escuchado. ¿Sí? Bueno, no descuidar el carácter dialogado de la audiencia, ya lo señalé varias veces. Si hubo allanamiento parcial, prever el dictado de la sentencia. Definir conjuntamente con el juez y la contraparte el objeto del proceso y de la prueba. Sumado a esto de que es un método dialogal, bueno, el juez va a determinar en función de los hechos alegados, fundamentalmente por la pretensión se va a determinar el objeto del proceso, y la controversia lo que va a generar es delimitar el área litigiosa. ¿Tá? ¿Se cortó de nuevo? Se nos va Matías. Sí, se cortó. Se cortó, sí. Salió el profe, parece. No, lo debe haber sacado la conexión. Igual había pila de partes que no se le escuchaba. No. Ahí está la profe. ¿Cómo andan? ¿Se le cortó? Sí, ya va a entrar. Sí. Está silenciada. Que me mandó un mensaje. Tuvo un problema en la computadora que se la apagó. Claro. Esperemos unos minutos. Claro, en agosto cobraría un sueldo entero. Mientras esperamos a Matías, ¿cómo puedo hacer para buscar una sentencia específica, digamos? Si no tengo el número. Viste que podés, ¿cómo era que se llamaba los Bolan? No me acuerdo. Cuando vos ponés en la búsqueda, Vieron que que te yo busca. les subí un instructivo de cómo subir. No sé si querés buscar una sentencia de paz, de la jurisdicción de paz, del letrado o de tribunal. Porque el tema que tenemos es que la base de jurisprudencia uruguaya no hay muchas sentencias de letrados y de paz. No sé, por eso ¿qué buscas específicamente? No, pero por ejemplo, yo qué sé, antes uno podía buscar los autos de procesamiento, pero ahora no logro encontrarlos. Y bueno, y en la base poniendo algún dato del caso, a veces te aparecen. Hay cosas que no aparecen, claro. A veces el nombre de las partes puede ser. Sí, a veces sí, pero O del juez. no siempre. Se reinició la compu sola, así que estoy viendo.
Ahora se está encendiendo de vuelta, o si no, tengo que conectar otra notebook. Ahí escucharon al profe. Sí, se escucha. Bueno, cuéntenme en qué quedaron, que justo estoy estudiando, que tengo una prueba esta semana y me perdí la última parte. ¿En qué estaba el profe? Estábamos en que lo iba a decir más o menos qué nos iban a poner en el parcial, profe. Nos iba a ayudar. No me engañen, no me engañen. Principalmente las preguntas, ¿no? Claro, y que le iba a Eso decir a sí. Germán que vamos a hacer verdadero o falso. Bueno, igualmente un poco, ustedes se tienen que imaginar. Yo cuando era estudiante agarraba el cronograma y decía, bueno, los temas que iban de cabeza tienen que saberlo. Recursos, cosa por ejemplo, juzgada. decían que les costaban los ejercicios, recursos saben que va de cabeza. Una pregunta de recursos siempre en un parcial de procesal final va. Porque además es fundamental que como abogados, jueces, lo que sea que vayan a hacer, sepan la forma de recurrir. Y para saber cómo recurrir, va de la mano que tienen que saber qué tipo de resolución tienen enfrente. Entonces ahí ya tienen dos temas que sí o sí se tienen que manejar como dedillo. Y manejar lo que es importante para mí en procesal, para estudiar procesales, vayan de lo menos a lo más. Ustedes tienen que saber, bueno, interlocutoria, ¿qué es? Definirla en medio segundo. ¿Qué es un decreto de mero trámite? ¿Qué es una interlocutoria que pone en fin al proceso? No se preocupen tanto por desarrollar en la primer estudiada, digamos, sino por resolver, saber resolver, porque el derecho procesal es un derecho instrumental. Obviamente que hay teoría y hay temas que implican teoría, pero lo que tienen que saber es resolver. Bueno, hay una parte en un proceso, una parte actora que está compuesta por dos sujetos. ¿Qué son? Liticonsorcio activo, ¿es necesario, facultativo? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Me entienden? Es muy importante eso, que sepan resolver. Eso como de base. Después, todo lo que le puedan ir agregando de, bueno, un poco más de desarrollo, les va a sumar puntos, obviamente, a la respuesta. Pero es fundamental, bueno, otro tema, litisconsorcio, es fundamental que yo de los parciales que corregí veía que tenían ahí falencias. En qué consecuencias tiene. No es lo mismo un litisconsorcio facultativo que necesario porque repercuten muchas cosas en el resto del proceso. O lo que parece una mera clasificación teórica, después, por ejemplo, cuando voy a una audiencia preliminar y había una parte plural, había dos actores, y va uno y el otro, no es fundamental saber si eso era facultativo necesario o facultativo, no, era activo necesario o activo facultativo. ¿Entienden? Porque las consecuencias que va a tener la parte que no fue son totalmente distintas. A una se le termina el proceso y a la otra no. Entonces, eso es fundamental. Ustedes, por ejemplo, esos temas, así se me vienen a la cabeza eso. Después, la audiencia preliminar es la audiencia estrella del programa de procesal. La tienen que manejar así. Las etapas, qué pasa, la comparecencia en la audiencia preliminar es fundamental. Saber qué pasa si no va fulano, si no va mengano. ¿Qué pasa si va fulano sin abogado? ¿Qué pasa si va solo el abogado? Todo eso es súper importante. Principios es re importante. Es algo que capaz que en las otras materias uno dice, bueno, los principios, el típico versito que nos dan al principio, pero en procesal los principios son fundamentales porque además tienen consagración normativa. Entonces, los jueces aplicamos principios cuando le vamos a intimar una parte que haga tal cosa en virtud de tal principio. O sea, se aplican los principios y es importante que ustedes identifiquen, que puedan de una norma identificar cuáles son los principios. Que a veces pasa mucho que ustedes contestan, bueno, principio de legalidad. Bueno, sí, el principio de legalidad, casi que desde que abrimos el código en adelante, está siempre. Eso es importante, que no se vaya, que pongan las normas genéricas. Es como decir, bueno, este artículo consagra el debido proceso, y sí, todo el CGP apunta a consagrar el debido proceso, pero siempre hay determinados artículos que se les ponen a los parciales que tienen como un principio procesal más predominante, que eso es lo que se apunta. ¿Qué otro tema que se me había venido a la cabeza? Que era, bueno, medios de prueba. Medios de prueba fundamentales todos, obvio que algunos más importantes que otros. ¿Por qué? Porque son más complejos. Prueba documental, yo empezaría estudiando prueba documental, así, primero que nada, por eso.
miren que todo esto no lo dice Germán Olivera, lo dice Valentina Rivadavia, ¿no? Como La cosa consejo de... juzgada también. Bueno, también, cosa juzgada, los efectos de la cosa juzgada, ¿ah? En cuanto a los demás sujetos y en cuanto al objeto en sí, eso es muy importante. ¿Qué más? Profe, Sí. a mí lo que me pasaba, que, o sea, hice el cuestionario que hay de las interposiciones. Entonces, no sé si es que no lograba, porque nunca me imaginé que se podía contestar con todas las interposiciones. ¿Cómo? O sea, no llegué a hacer ninguna bien, eso es lo que me preocupa. El cuestionario que tenemos, que es de múltiple opción, para poder ejercitarnos, a ver si habíamos entendido el tema, sí, que tenemos subido en EVA, bueno, nos presentan un caso y tenés, por ejemplo, opción A, aclaración y ampliación. Opción B, aclaración, ampliación y reposición o reposición, apelación. Y en una estaban todas y era como la respuesta esa. Entonces, no sé, porque si yo tengo que identificar en qué etapa del proceso o algo estoy fallando. Y a varios compañeros le pasaba lo mismo. ¿Alguno de los profes que está conectado, le puedes pasar a Matías el link? Porque a mí, como estoy conectado acá, no me deja pasarle el link. Vale, estoy casi resolviendo el asunto. Disculpen porque, no sé, se me apagó, se me bloqueó la computadora. Perdón, justo estábamos hablando del último parcial que yo estaba comparando. Y estoy instalando en otra computadora. Fabiana, si querés consultarme de vuelta, porque entre que mi marido acá se puso a hacer ruido y Matías en el WhatsApp no te entendí. No pasa nada. Quería buscar un ejemplo acá, que estoy buscando en el caso. Acá presta el uno. Para acá, recurso. Revisión. Por ejemplo. Acá. Por ejemplo, dice, fuera de audiencia se rechaza la demanda por manifiestamente improponible. Artículo 119.2, se clausura el proceso y se ordena su archivo. Y ahí tenemos de la A a la H muchas. Y la respuesta correcta era aclaración, ampliación, reposición, apelación con efecto suspensivo y eventual casación si se cumple con los demás requisitos y revisión. Entonces, claro, como que no logro bajar esto a tierra. Bueno, no entiendo, no logro bajar esto a tierra. O sea, sí, perdón, Matías. Ya creo que ya estoy. Voy a hacer sin audio. Lo que no podía compartir pantalla. ¿Para qué te hago anfitrión? A ver, veremos que esto Para que le quiero contestar a Fabiana, si me das un segundo, Matías. Sí. Que en realidad ahí lo que aclaración y ampliación va prácticamente, o sea, las sentencias pueden, o sea, ser pasibles de esos dos recursos, porque obviamente si hay algo oscuro o algo incompleto, la parte puede solicitar. Lo otro, lo primordial ahí, vos tenés que ver, lo más difícil de determinar es la apelación, digamos, porque hay sentencias que no van a ser apelables y otras que sí, hay resoluciones. Ahí lo que te dice la respuesta es, bueno, la apelación va a tener tal efecto y la casación o la revisión, que son recursos que ya vimos que tienen más requisitos especiales, por ejemplo, la casación depende de si es doble confirmatoria, del monto y demás, y la revisión tiene determinadas causales, lo que te pone la respuesta correcta es, este y tal recurso van a ser si cumplen con los requisitos, porque como no se te detalla ahí, siempre tenés que ir a la que te contemple la situación de hecho. Siempre las múltiple opción tienen un poquito de engaño. No sé si fui clara. Sí, en realidad es como planteármelo en todo el proceso, entonces, la situación esa. Claro. O sea, lo voy a intentar hacer de vuelta, a ver si lo razono. Matías, todo tuyo, perdón. ¿Me escucha? Se escucha, profe. Sí. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, perfecto. Se ve la audiencia preliminar. Bueno, está pensando. Sí, a ver, lo que decía, como bien señalaba Valentina, en este caso que planteaba la compañera, aclaración y ampliación, incluso ustedes ya saben de que se cuestiona si es realmente
verdaderos recursos, ¿está? Pero lo primero que tienen que determinar es, bueno, ¿cuál es la naturaleza de esa resolución? Se trata de una sentencia interlocutoria dictada fuera de audiencia. Entonces, admite aclaración y ampliación, ¿no? Una vez que el juez resuelve, si entiende que hay algo que aclarar, o si entiende que hay algo que ampliar, o entiende que no hay que aclarar nada ni ampliar nada, ¿tá? Ahí nos va a correr el plazo para interponer los recursos correspondientes, que ya sabemos, contra una sentencia interlocutoria se admite el recurso de reposición y apelación en subsidio. Y con el de reposición, ¿qué le decimos al juez? A ver, y el juez de la instancia es que va a revocar o no, entiende que no corresponde revocar. Y en subsidio, ¿cuál va a ser el efecto que le tiene que ordenar esto? Es que es una interlocutoria dictada fuera de audiencia. ¿Tá? Pero primero lo que tienen que tener en cuenta ustedes, No ¿cuál sé es la si soy naturaleza? yo, perdón, pero se escucha cortado. ¿Les pasa al resto de los compañeros? Sí, se está escuchando cortado. O sea, te escucha la mitad Bueno. de la palabra que decís. Está. A ver, pero escucharon de que lo primero que tenemos que saber cuál es la naturaleza de la sentencia que se editó. ¿Eso se escuchó? Sí, se escuchó, Matías. Sí, profe, Sí, se escuchó más o menos. El gran problema me parece que uno de los problemas que tenemos con los verdaderos y falsos y las múltiples opciones y esas cuestiones de ejercicio es que a veces es un poco la comprensión del tema total, porque esto que planteaba la compañera tenía todos los recursos, pero la información que se nos daba era muy pequeña y bueno, y a veces... Pero lo que pasa, Pablo, que volvemos sobre lo mismo en la clase de hoy. En la audiencia nosotros que tenemos que resolver en el momento, si es que es en audiencia, vamos a suponer. Pero después, si es fuera de audiencia, vamos a poder tener un tiempo más, pero el tiempo es acotado. Entonces, nosotros tenemos que después es un ejercicio de que, bueno, esto se trata de una interlocutoria. No me expliqué bien. Si pero el orden... No, yo entiendo que la información ustedes pueden considerar que es escasa. Yo no lo leí el caso concreto, confieso que no lo leí. Pero no, porque tiene la información básica para que ustedes lo puedan resolver. Y el orden del razonamiento, obviamente que si es un múltiple opción, que ustedes lo están haciendo en la casa, con todo el material a la vista y lo que fuere, tiene que tener cierto grado de dificultad que a ustedes les genere una cierta duda. No, capaz que se lo leo, Pablo, a ver si él... No es eso lo que por lo menos yo intento decir. Nuestra dificultad en el tema es que la información que se da, en una de esas es suficiente, o se entendió que era suficiente para que nosotros pudiéramos ver cuál era la opción concreta. Pero bueno, en este tipo de casos hay muchos distractores que tienen porque es un verdadero y falso y porque y por todo lo que vos dijiste, tenemos la oportunidad de releer, de hacer todas las mismas cosas, pero hay veces que no es tan claro el tema. No surge tan claro, y bueno, y termina siendo... Pero a ver, primero, el tema de la claridad es subjetivo. Lo que puede no ser claro para ti, capaz que es claro para otro compañero o compañera, o para mí, o para lo que fuere. Eso es relativo, la claridad es relativa y es subjetiva, ¿está? A ver, si vos me decís que cómo fue la cuestión, se dictó fuera de audiencia. Ahí te está dando una información, se editó fuera de audiencia. Porque yo sé que si se edita una interlocutoria en audiencia, ¿qué voy a tener que señalar? Tengo que anunciar la apelación, ¿no? Claro. Pero si es fuera de audiencia, yo no voy a anunciar, porque no estoy en la audiencia para anunciar. Pero voy a tener que interponer. ¿En qué determino la naturaleza? ¿Es una sentencia definitiva?
o es una interlocutoria con fuerza definitiva? Si es una interlocutoria, bueno, interpongo recurso de reposición y apelación en subsidio. Claro, en este caso, profe, sería, se rechaza la demanda por manifiestamente improponible, es una interlocutoria con fuerza definitiva. Exacto, una O sea, interlocutoria. ahora Bueno, y la sí estoy interlocutoria. entendiendo. Bueno, y antes que era lo que no entendía. Claro, no, La naturaleza de la sentencia. Claro, por eso decía, fuera de audiencia se rechaza, por ejemplo, este es uno de los ejercicios, fuera de audiencia se rechaza la demanda por manifiestamente improponible. ¿Qué quiere decir? Se clausura el proceso y se ordena su archivo. Pero claro, Bueno, la respuesta correcta era aclaración, ampliación, reposición, apelación con efecto suspensivo y eventual casación si se cumple con los demás requisitos y revisión. O sea, yo me imaginé que podía hacer aclaración, ampliación, reposición y apelación con efecto suspensivo. Nunca pensé que podíamos llegar a la casación, porque no hay nada que me indique, no tengo ninguna cuantía, no tengo ninguno de los requisitos. Escúchame, pero pará. Voy a casación, veo el código, ¿contra qué sentencias procede el recurso de casación? ¿Para qué no lo sé? Así de memoria. Pero ahí la clave de Inquilines es la palabra eventual. Ahí es clave eventual. No se les está diciendo que procede sí o sí, porque si le hubieran puesto procede o casación sin la palabra eventual y habiéndoles dado tan pocos datos, ahí es lógico que no puedan contestar. Pero como dice eventual... Pero, a ver si me escuchan nuevamente. A ver, estamos hablando de una sentencia interlocutoria, se me fue. No, estás. ¿Estoy? Sí. Bueno, está, yo no los veo. A ver, pero estamos hablando de una sentencia interlocutoria de primera instancia. No sé si se cayó o no. Sí, no se escucha. Pero la casación, ¿no va a segunda instancia? No, ahora me quedé... Tienen que repasar casación. Bien. Sí, va a ser mejor. Yo estoy haciendo el cuestionario, a ver cómo me va. A ver. Yo no llegué a 1 y me preocupé. Lo bueno es que lo pueden hacer varias veces para practicar. Sí, claro. El tema es que me preocupa no entenderlo. Y hablé con compañeros que le pasa lo mismo, entonces... Ahí está Matías. De casación contra una interlocutoria dictada en primera instancia. ¿Preguntó algo o no sé? Pregunté. Lo que pasa ¿Contra qué sentencia procede el recurso de casación? Profe, no se le está escuchando. Bueno, vuelvo. Lo leo acá porque dice, el recurso de casación procede contra sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales de apelación. ¿Cuál es la naturaleza? Bueno, ¿esto se dictó en segunda instancia o en primera instancia? En primera, porque él fue... no. Hola. ¿Se fue? Del hecho, pero No se escucha nada. Yo para mí el profesor sigue hablando y no le estamos escuchando nada. volví. Se corta acá está la foto de mi señora, está precioso. Ahí está. Ulises, ¿ahora me escucha? ¿Me escuchan 2 segundos por lo menos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se escucha. Falta lectura, ¿está? Y bajar a tierra los conceptos. ¿Cuál es la naturaleza de
la sentencia, si es una sentencia dictada en primera instancia, no vamos a poder interponer recurso de casación. Y bueno, entonces está mal la respuesta. Pero no sé, realmente No, no Matías, sé. porque lo que pasa es que la respuesta lo que dice es eventual casación, o sea, que eventualmente, si se cumplen los requisitos, podrá eso es lo que dicen, que es la que ellos dicen que está bien. Igual puede haber una respuesta que esté mal, cliqueada. Si advierten algo así, nos avisan y lo vemos. Bien. Yo ya ahora estoy haciendo el cuestionario a ver eso que me plantean, porque capaz que esa quedó mal configurada. Bueno, a ver, avanzamos un poquito. A ver, en la audiencia, el juez va a priorizar, ¿me escuchan? Sí, profe. Está. Ahora no, La pero práctica, cuando porque preguntó se escuchaba. Esperen un segundo, voy a hacer algo. El que está full en el chat es Adrián. Poniendo es viernes y el modem lo sabe. Bueno, ¿ahora me escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. A ver, el PowerPoint no lo están mirando, no lo están viendo, porque me conecté por el celular. No, no se ve. Yo lo voy a subir a la plataforma ahora en un rato. En la audiencia, el juez va a priorizar, ¿qué va a priorizar? La amplitud y la elasticidad del delimitar el objeto del proceso y la prueba. Es lo que ocurre, por lo general, en la práctica, ¿tá? Nosotros, las partes, pueden tener otra posición. Nosotros tenemos que controlar de que ese objeto se delimite en forma correcta, porque un objeto de proceso muy amplio va a determinar un objeto de la prueba amplio y muchas veces ingresan un montón de medios de prueba que no deberían ingresar. Puede ocurrir eso, por ejemplo. ¿Tá? Controlar que se deje constancia de las medidas adoptadas para el diligenciamiento probatorio y las consecuencias para el caso de incumplimiento, ¿tá? Y que se defina la fecha de la audiencia próxima. ¿Tá? Si es que la hubiera, tenemos que controlar eso, que se defina la fecha de la audiencia. Posterior a la audiencia preliminar, ¿qué vamos a controlar? Controlar que toda la prueba ordenada a realizar fuera de la oficina, fuera del juzgado, se encuentre cumplida a la fecha de la audiencia complementaria. Es lo que tenemos que controlar. ¿Está? Bueno, ya habíamos visto el contenido de la audiencia preliminar, que era complejo, ¿tá? Que era lo que ocurría, ya lo habíamos señalado al comienzo de la clase: verificación de la presencia de las partes, ratificación, tentativa de conciliación, diligenciamiento de la prueba de excepciones previas, esto es eventual, ¿tá? Sentencia interlocutoria de saneamiento y resolución de excepciones previas, ya vimos lo que era el despacho saneador, fijación del objeto del proceso de la prueba, pronunciamiento sobre los medios de prueba, diligenciamiento de la prueba, esto es eventual, alegaciones es eventual, y la sentencia también es eventual. Que habíamos visto que se podía perfectamente dictar una sentencia definitiva en la audiencia preliminar, pero es algo excepcionalísimo. Ahora, ¿cuáles son las interlocutorias que se dictan en una audiencia preliminar? Esto lo tenemos que tener claro nosotros. Relacionada a la... Es una interlocutoria simple. Vamos a ver. Porque cuando se está fijando el objeto y de la prueba, en realidad no se está finalizando con ningún... Pero en la audiencia preliminar, se va a resolver sobre, por ejemplo, sobre la comparecencia de las partes, sobre la alegación de hechos nuevos y si se diligencia prueba sobre esa alegación de hechos nuevos. Se va a resolver sobre si se solicitó prueba sobre excepciones previas, si se opusieron. Se van a resolver las excepciones previas. ¿Tá? Se puede dictar una interlocutoria vinculada a nulidades denunciadas o relevadas de oficio. Se puede dictar una sentencia relacionada a la improponibilidad de la demanda.
Se puede dictar una sentencia relacionada a la legitimación en la causa cuando fuera definible al comienzo del litigio, ¿tá? Cuando es manifiesta la falta. Se va a resolver sobre la fijación del objeto del proceso. Se va a resolver sobre la fijación del objeto de la prueba. Se va a pronunciar sobre los medios de prueba. Resoluciones en cuanto al diligenciamiento o producción de la prueba. Todas este tipo de situaciones, y no se preocupen porque yo les voy a subir la presentación, básicamente, capaz que se me escapa alguna, son las interlocutorias, y después tenemos que ver si es interlocutoria simple o interlocutoria con fuerza definitiva, cuáles, ¿tá? Pero son las interlocutorias que se van a resolver en la audiencia, ¿tá? Y esto lo tenemos que tener claro. ¿Cuáles son las principales interlocutorias que se van a dictaminar en la audiencia preliminar? Ahora, medios impugnativos, que es de qué se trataba el ejercicio, ¿no? Contra las resoluciones dictadas en la audiencia. Sentencia interlocutoria, lo que les vengo diciendo desde hoy. Pensemos cuál es la naturaleza, según su contenido. Bueno, ¿es simple? ¿Cuándo es simple? Si no pone fin al proceso. O con fuerza definitiva. ¿Esto qué va a tener si pone fin al proceso? ¿Esto qué va a tener consecuencias? Va a tener consecuencias en los efectos. ¿Ah? Ahí tenemos que tener muy claro y manejar y leer una y otra vez el artículo 342. Ese artículo 342 lo tenemos que repasar antes de ir a una audiencia preliminar, para tenerlo fino, ¿tá? Para poder visualizar escenarios y posibles situaciones. Medios impugnativos. ¿Cuáles son los medios impugnativos que nosotros vamos a utilizar en una audiencia preliminar? Ampliación, aclaración, apelación, Bien. con efecto Bien. diferido, con efecto... No, con los efectos es otra suspensivo. cosa. No te metas en los efectos. ¿Cuáles son los recursos? Aclaración, ampliación, reposición y apelación. Ya está. No hay otro recurso. Nosotros podemos solicitar, bueno, interpongo recurso de aclaración porque entiendo que hay un contenido oscuro en el TA, o que se amplíe en relación a tal cosa. ¿Tá? Interpongo reposición y apelación en subsidio. ¿Y saben la particularidad que tiene? Que si yo interpongo un recurso de reposición, yo lo tengo que fundar en audiencia. Yo tengo que fundar los agravios en la audiencia. Interpongo recurso de reposición y procedo a fundamentar ese recurso de reposición. ¿Tá? Porque no basta decir, bueno, interpongo reposición y apelación en subsidio. Está, bárbaro. ¿Y en qué funda sus agravios? Para que yo revoque ahora en la audiencia y esta decisión que acabo de resolver la cambie en otro sentido. Tengo que fundamentarlo. Yo solo tengo que tener pensado. ¿Tá? Y si el juez puede resolver en el momento o le puede dar un traslado a la contraparte en ese momento, ¿tá? Y en oportunidad de evacuar el traslado, yo tengo que señalar por qué entiendo que asiste razón al juez y que no conviene revocar. Y eso va a pasar en la audiencia, al fundar el recurso de reposición. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son los recursos? Aclaración, ampliación, reposición y apelación. A ver, el despacho saneador y la interlocutoria que resuelve las excepciones previas, sin lugar a dudas, es una de las decisiones más relevantes que se dicta en la audiencia preliminar, si es que se opusieron excepciones previas, ¿tá? Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que va a haber una sola sentencia que va a decir todas las excepciones previas, salvo si se declara incompetente. Si el juez entiende, a todos me saqué 9 de 10, contesté mal la... No, yo le estaba poniendo lo de las preguntas. Perdón, espectacular después. Va a haber una sola sentencia que va a decidir todas las excepciones previas, salvo que se declare incompetente. Si me declaro incompetente, no voy a resolver las otras, ¿no? Voy a remitir el expediente a la sede que entiendo que es competente. ¿Está? Esto presten atención. ¿Cuáles son los temas procesales centrales a definir en esto de los medios impugnativos? Vuelvo sobre lo mismo. Naturaleza de la resolución. ¿Cuáles son los posibles contenidos de esa resolución? Los medios impugnativos que admite. ¿Cuáles serían los efectos del recurso de apelación que le va a dar el tribunal? ¿Y cómo se va a sustanciar? ¿Cómo se va a tramitar ese recurso? Y también, Matías, que ahí les compartía,
si me permitís agregar, les compartía mi experiencia. Yo estoy muy ansiosa y tengo ese defecto que leo rápido, tienen que leer con atención las cosas. Y, por ejemplo, la última, la de etapa de ejecución, es importante que usted también un poco sitúen la resolución en qué etapa del proceso se da, por eso es que se les aclara, dentro, fuera de audiencia. La última, que era una de las más complejas, decía etapa de ejecución, la leí rápido y no vi que una de las opciones decía apelación, donde la apelación, por ejemplo, es muy restringida, ustedes grábense eso, entonces tienen que ir al código a ver si esa resolución está dentro del elenco de las apelables. Eso como para agregarles que además de la naturaleza, de ver que estoy recurriendo un poco la etapa en la que estoy. Está. A ver, estoy tratando de conectarme con la notebook para compartir lo que... Ya vamos a liquidar, la idea era liquidarlo mucho antes, si no fuera por estos problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno, a ver si lo puedo compartir al final. Ahora yo le subo las presentaciones y ta, en definitiva. Capaz que nos puede abrir un foro y podemos hacer preguntas por ahí. Yo de atrevida, perdón. No me compliquen, que yo no soy de... Sí, yo no soy de... Yo se lo planteo a Germán, se lo planteo. El tema es que no pueden hacer preguntas. Lo peligroso del foro es que hacen preguntas antes de haber estudiado. Ustedes tienen que estudiar. Permitime compartir pantalla. ¿A Matías Matos? Ahí. Sí. Porque estoy con la computadora. Bueno, ya fue. El otro usuario, pará que busco. ¿Cómo es que se llama? ¿Abril? No. Virginia. A ver si encuentro Virginia. Para que... Bueno, ahí aparecí, ¿viste qué cara linda que tengo? No te encuentro, pará. Tiene que silenciar el otro, así no hay ruido. No encuentro ninguna Virginia conectada. Victoria, María Victoria. ¿Estás conectado, Germán, del otro? Germán, no, Matías. Es que el tema de las resoluciones es súper complejo, porque cuando ahora en taller nosotros nos estamos metiendo a ver los expedientes, tratar de identificar, a lo primero nos íbamos como los números de algún numerito de resolución, o se dispone y el numerito, y en realidad no es tan así. Es entonces como más difícil de identificar, pero tal lo vamos a sacar, no sé, una semana. Lo que pasa, ahora sí me escuchan, lo que pasa es el tema del régimen impugnativo de las resoluciones dictadas en audiencia preliminar, es un tema muy relevante en este curso. Y el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. No me encontraste, ¿no, Vale? No te encuentro, pongo participantes y no apareces. Porque estoy con la foto de mi señora y mi nombre. No, pero pongo Virginia, no, ¿el apellido? Antunes. Antún, tampoco. No sé, no la encuentro, está embrujado esto. Cuando habla el profe está como Matías Mato. Capaz que es con ese usuario que está. Para. ¿Me escuchás ahí, Vale? Sí, ahí te escucho, pero sos vos, lo que pasa es que te dice anfitrión en Matías Mato, entonces ahora no me dejas ser anfitrión en el otro, qué lío, está. Bueno, está. A ver, voy a ir redondeando esto, porque de lo contrario estamos todos cansados. A ver, voy a ir redondeando esto, porque de lo contrario ya estamos todos cansados y se hizo largo. A ver, no sé en qué...
a ver, ¿en qué presentación estaba? Bueno, está, a ver, ya lo tenemos estudiado, ¿no? Si es en audiencia, yo tengo que anunciar la interposición de recurso de apelación, ¿no? Yo lo anuncio. Y la fundamentación va a ser en 6 días hábiles si es con efecto suspensivo. A ver, ustedes lo que tienen que tener claro para empezar a estudiar el artículo 342 es que la regla es el efecto diferido. Y después el resto son todas excepciones. Lo que tiene el 342 después de la ley 19.090 es que estableció un régimen especial para la audiencia preliminar. ¿Tá? Entonces, la regla es el efecto diferido. Y después nosotros lo que tenemos que analizar es el caso concreto y las excepciones. Por ejemplo, si les plantean una situación en el parcial de que se acoge parcialmente la excepción de prescripción y se declaran prescriptos los créditos generados con anterioridad al 17 de junio del 2018, ¿tá? A ver, se acogió parcialmente la prescripción. Esto no obsta la prosecución del proceso, ¿tá? Entonces, la regla va a ser el efecto diferido. Pero si acoge totalmente la excepción de prescripción, la sentencia se va a convertir en una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva y el efecto va a ser suspensivo. ¿Entienden? Porque si fuera diferido, ¿tá? Yo la fundamentación de los agravios lo voy a fundamentar con la eventual apelación de la sentencia definitiva si me causa agravio, o dentro del plazo de 6 días de que me notificaron la sentencia definitiva, al final, ¿tá? Pero si es suspensivo, ¿tá? Yo voy a anunciar e interponer dentro de los 6 días hábiles siguientes a la notificación, ¿tá? Pero es difícil, pero ustedes lo tienen que aprender en este curso. Por lo menos lo básico lo tienen que aprender en este curso, ¿tá? Pero ustedes partan de la base de que la regla es el efecto diferido. Y después se desmenuza el artículo 342 y vemos las excepciones. Ulises, les pido disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Las presentaciones las voy a subir a la plataforma, ¿tá? Y bueno, esto es machaque y machaque. Queda una semana, ¿tá? Y no se va a preguntar nada que no hayamos visto en el curso, ¿tá? Y en lo que a mí respecta, ¿tá? es la última clase que voy a tener con ustedes. Nos vamos a ver las caras el viernes que viene, ¿tá? Espero que no me reconozcan. No, profe, una consulta. Sí. ¿Cómo seguimos? Entonces nos vemos el lunes y el miércoles con clase normal. Sí, la semana que viene ya están fijadas, creo, no sé si Germán dará alguna clase o creo que lo dan. Sí, el otras lunes da el compañeras. profe y el miércoles da Andrea Coronel, da acceso a la justicia. El lunes Está. vengo con todas las dudas, que capaz que Germán ahí hace algún espacio para evacuarles. ¿Tá? Y después el viernes es el parcial final y vamos a estar por ahí. ¿Tá? Bueno, buen luego. descanso. ¿Tá? Estudien. Buen Chao. fin de, Chao, muchísimas chao. gracias. Bueno, profes, hoy le Chao, tocó gracias. remar en Gracias. dulce de leche. Descansen. Estuvo complejo. Sí. Disculpen. No, por No, favor, se agradece la gentileza. Gracias.